Hola, ya estamos metidos en el verano de lleno y hace bastante calor. Y bueno, de cuando en cuando, pues ya dije que en verano íbamos a hacer un poco, pues algunas selecciones o listas para disfrutar un poco de este clima que nos hace, pues quizá leer más, estar más perezoso, por otro lado disfrutar más de las cosas. En fin, la luz es mucho más imperante, ¿verdad? Todas estas cosas que ocurren en verano, viajamos más, alternamos más, pero tenemos siempre que revisar cosas, ¿no? Y el vídeo de hoy pues no va dirigido a ninguna película. Creo que voy a hablar de unas 18 o 19 películas en un solo vídeo. Sí, es una lista, ya sé que os gustan mucho las listas, ¿no? Y la lista de hoy es, pues, en realidad no es la lista de las mejores películas, sino es un cargo, un empleo importante en el ejército, en la milicia. Hoy vamos a hablar de el suboficial, o si queréis el sargento, que es el empleo más característico de los suboficiales, el sargento en el cine. Comenzamos. El sargento en el cine, o por extensión el suboficial en el cine, pues muchas veces nos hablan de palabras como batalla, general, que son empleadas con gran profusión, el general tal, la batalla tal o el sargento cual, ¿no? Pero, ¿por qué muestra el cine tanto al sargento y no habla del teniente coronel tanto? ¿O no habla del brigada? ¿O no habla del cabo primero? ¿O habla menos del coronel, aunque también se habla mucho del coronel? ¿Por qué tanto se habla del sargento? Pues eso hay que dejarlo claro desde el minuto cero. La figura del sargento no es una figura más de la cadena de mando, es la figura más importante de la cadena de mando. Quizá no sea la más prestigiada, quizá no sea la mejor pagada, quizá no sea la mejor tratada, ¿no? Incluso muchas veces muy criticada. Joder, la madre del sargento, el sargento qué malo es, no sé qué, no sé cuánto. Bien. Pero sí que hay que decir que el sargento es el primer escalón del mando. Es decir, está la tropa, el soldado, el combatiente, y por encima de ese soldado, el que les da las órdenes, el que vela porque las cumpla y las haga, el que forma a ese soldado, es el sargento. De esa formación que haga el sargento con los soldados, provocará que algunos de esos soldados sean elevados al rango de cabo, que es un empleo cercano al de tropa y cercano al de sargento, y luego a cabo primero y algunos a sargentos. Pero normalmente, si queremos hacer bien las cosas, el sargento procede de haber sido antes soldado. Creo que en nuestro ejército han cambiado las cosas. Antes había una normativa que para ingresar en la academia de suboficiales tenías que haber estado antes unos años en el ejército sirviendo como soldado. A mí esa norma me parece estupenda. Creo que ahora te pregunté a un compañero y me dijo, no, ahora pueden ya acceder desde la calle. No me parece bien, porque tienes que saber a quién vas a mandar. Pero bueno, tendrán sus razones los sesudos que cambian esto. A esa importancia del sargento hay que destacar que es el formador de hombres, es el verdadero líder. Cuando nos hablan y dicen el liderazgo y viene a hablar un oficial o un general o un coronel, digo, pues nosotros de eso poco podemos hablar del liderazgo profesional, del liderazgo aplicado, pero del liderazgo humano, del trato con el soldado. Si el coronel trata mucho con el soldado, es que al sargento lo ha puenteado, o al sargento, al teniente, al capitán y al comandante y al teniente coronel. Es decir, el coronel tiene que ver al soldado a una distancia, si no, se está comiendo los escalones. Eso pasa mucho en muchos oficiales o suboficiales cuando llegan a una unidad que vienen de la academia que no saben cuál es su sitio, porque piensan que tienen que dirigirse al soldado. La cadena de mando es eso. El teniente le dice al sargento, hay que hacer esto. Y eso en la Armada se ve muy claro, cuando dice, avante toda, y dice otro, avante toda, avante toda. La orden se va repitiéndose y nadie la altera, nadie la cambia. Cuando alguien la va cambiando, pues surge ese chiste, ¿no? Que dice el coronel, mañana todos formados a las 10. Y se lo dice al segundo de a bordo, al teniente coronel. Y el teniente coronel dice, vale, todos formados a las 10. Y el teniente coronel le dice al comandante, mañana todos formados a las 9:30. El comandante va al capitán y le dice, mañana todos formados, si me han dicho a las 9:30, a las 9. El capitán dice a los tenientes, bueno, pues mañana todos formados a las 8:30. Exagerando. Y al final el teniente dice al sargento, mañana todos formamos a las 8. Y al final el sargento dice, mañana me levantaros a las 6:30 a las 6. Claro,
O sea, hay que dar un margen para que las cadenas de mando puedan ejercer su función. Y luego, control, algo muy importante que tiene que ejercer el control. Luego, y el sargento en el cine, pues a veces está muy mal puesto, o muy mal representado, o muy bien representado. Yo las voy a citar, me he hecho una lista de 19 películas en las que aparece el sargento claramente o nítidamente. Empiezo, los he puesto en alfabético para que os sea más fácil de encontrar. Arenas sangrientas. Aquí tenemos a un John Wayne que hace de un sargento en el Pacífico y que es un aguerrido sargento en esa guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el año 43 o 44, y es en blanco y negro, creo recordar, y hace de un aguerrido sargento. Es el modelo básico del sargento que ejerce el liderazgo y los soldados o los hombres le siguen. Luego tengo otra que se llama Batán. Batán está protagonizada por Robert Taylor y habla precisamente de esa retirada y esa rendición de Batán y cómo ese ejército que se quedó allí porque los americanos no podían atender a todos los escenarios, pues tuvieron que ir sacrificando. Y aquí interpreta a Robert Taylor a un heroico sargento de infantería con su ametralladora. Está hecha en el año 43 también por ahí, buscando precisamente, pues si Arenas sangrientas creo que es del 46, esta es del 43, buscando en Batán la heroicidad. Boyest, me he saltado de guerra. No, es una película de aventuras, sí, pero aquí hay un sargento que está en negativo, que es el sargento Markov. Hay un vídeo en este canal que hablamos de Boyest, y se habla de Boyest, esa novela excelente de aventuras, la podéis regalar a cualquier chaval que le va a encantar, que es del mayor P.C. Brem y que habla de tres hermanos que se enrolan o se alistan en la Legión extranjera francesa. Se toman con un sargento que es sádico, que es malvado y que es el sargento Markov, que lo interpretó en el año 39 en esta versión, la mejor para mí, Brian Donlevy, aunque aquí estaba pues nada menos que Ray Milland, que Robert Preston y que el gran Gary Cooper. Bombardero B-52, una película de los años 50 en color, con un Karl Malden que hace de ese sargento mecánico que quiere seguir en el ejército, aunque le ofrecen que pueda trabajar precisamente le ofrecen que pueda trabajar en la vida civil y demás, pero a él le gusta el ejército, y nos habla de la figura del suboficial jefe de tripulación y del suboficial mecánico, muy importante. Hoy en día todas las tripulaciones de las naves tienen un mecánico. No hay más que subiros a un helicóptero de cualquier nacionalidad, español incluso, un Chinook, y ahí hay una tripulación de mecánicos que suelen ser suboficiales. Incluso hay pilotos que son suboficiales. De aquí a la eternidad, una película de Fred Zinnemann con Burt Lancaster, con Deborah Kerr y con Ernest Borgnine y Frank Sinatra, Oscar, del año 51, y un peliculón, y en el que habla de ese ataque a las islas Hawái de Pearl Harbor, pero nos habla de la figura de ese sargento que es un símbolo para toda la unidad y que incluso dicen que ha combatido en Shanghái en el 31, es decir, es un sargento curtido cuando llega de golpe la guerra. También nos habla esa película de aquí a la eternidad de la cabezonería del soldado Lee Pruitt, que no quiere boxear, y el empecinamiento del capitán y cómo le intentan someter a una disciplina mala, una antidisciplina. De aquí a la eternidad la comentaré en uno de estos vídeos. El sargento de hierro, Clint Eastwood, creo que, ya no sé, son más de 200 vídeos, que no sé si está comentado o no, creo que sí, pues habla de ese sargento que es muy duro, que es muy macho y que tiene que entrenar a esos marines del año 86, no gozó de la simpatía del Departamento de Defensa norteamericano, y yo de todo lo que hay aquí destaco pues que el sargento es como muy bueno, muy aguerrido, y el teniente es como muy tonto y muy niño, ¿no? Con gafas de culo de botella. No, eso no es así, pero bueno, a Clint Eastwood le valió para hacer una película más de duro. E importante, hay una frase que dice el mayor Towers, que dice: a usted tienen que meterlo en una urna, que ponga rómpase en caso de guerra. Nos viene a decir que los viejos rockeros nunca mueren y que el héroe pues es este Clint Eastwood. Pero se ve muy bien, es muy básica y repito, no le apoyaron en nada a Clint Eastwood en esta película. El sargento inmortal, una película creo que es del año 45 o 46, que habla de un Henry Fonda que hace de un hombre que se alista en el ejército británico y que va a combatir en el desierto de Libia, y cómo va haciendo flashback recordando a su novia y a su prometida, y cómo pues aquí hay secuencias maravillosas como
como en la que comparten una lata de piña entre 4 y la abren con una bayoneta, o cómo atacan a los alemanes. Creo que está hecha en el año 42 o 43, durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí Henry Fonda es la cara y son los ojos de un sargento del ejército británico con ese casco plano, el sargento inmortal. El sargento negro, un juicio. Un día hablaremos de películas, también creo que está aquí puesto en este canal, ese sargento Rutledge, que es juzgado por una presunta violación, y además es un sargento negro dentro de un regimiento de caballería en el que todos son negros menos los oficiales. John Ford mete el dedo en la mácula, en el racismo en plenos finales de los 50, principios de los 60. El sargento negro. El sargento York, para mí la que mejor refleja ya la condición de sargento, cómo alguien llega desde el empleo de soldado a cabo siendo un objetor de conciencia, se ha comentado en este canal, y cómo ese objetor va a ser un héroe en la Primera Guerra Mundial, y a Gary Cooper le van a dar el Oscar. El sargento York, del año 41, de Howard Hawks, yo creo que una obra maestra de cómo contar lo que puede ser un héroe siendo un objetor de conciencia. Ford Apache es otra vez John Ford, año 48 creo que es, y nos habla del teniente coronel Thursday, que tiene un ego subido y que manda a su regimiento a la catástrofe. Está el capitán York, se ha hablado mucho de la milicia, de que es una película Ford Apache netamente militar, pero aquí hay un sargento, y es el sargento O'Rourke, que tiene un hijo que es teniente, porque ha ido a West Point, y ha podido ir porque el padre, aunque es suboficial, ha sido medalla de honor del Congreso y tenía plaza en West Point. Y la lucha de clases, con los sargentos y los tenientes siempre va a haber lucha de clases, en muchas películas van a aparecer. Ford Apache pues, es un retrato milimétrico de la milicia, de cualquier época. Ford Apache. Fuerzas Aéreas, aquí hay un sargento, en película del año 43, otra vez Howard Hawks, que nos habla de la tripulación de un B-17, y hay un sargento que es Robert White, que es Harry Carey, que es el jefe de tripulación, que es el sargento, el mismo modelo, que tiene un hijo que es teniente, un padre que ha conseguido que su hijo llegue más lejos que él, cuando aún se trataba de escalas o de categorías o clases sociales, ¿no? Fuerzas Aéreas, dentro de esas películas que pueden calificarse de propagandas, como esta que también hemos comentado en este canal, Guadalcanal. Aquí nos encontramos con Preston Foster y con un soldado Josiu, que es Anthony Quinn, la figura del sargento a examen, siempre como modelador y formador de hombres. La Cruz de Hierro, aquí hay una fractura. Esta película ya no es de los años 40, es del año 76 o 77, de Sam Peckinpah, y aquí nos aparece James Coburn, que es el cabo Steiner, y que es promovido al empleo sargento, y que incluso dice que yo rechazo este uniforme. La Cruz de Hierro, pues quiere decir, es un retrato del frente ruso en toda su extensión descarnada, pero sobre todo la figura del sargento como ese conductor de hombres, ese hombre que es, como dice el coronel James Mason, dice Steiner, es nuestra última esperanza. Y le dice el ayudante de campo, el jefe de Estado Mayor, que le mandan en una moto con sidecar, y dice, tú te vas a ir de aquí. Dice, no, yo me quedo diciendo, tú te tienes que ir a Alemania, porque cuando acabemos esta guerra alguien tendrá que reconstruir Alemania. Y le dice el ayudante, no se engañe, coronel, cuando acabe esta guerra estaremos pensando en hacer la siguiente. Y yo añadiría, aunque sea económica. La Cruz de Hierro, una obra maestra. Los mejores años de nuestra vida. William Wyler, 1946. La llegada de 3 excombatientes. Un marinero sin manos, con unos ganchos, un capitán de la Fuerza Aérea, que es Dan Andrews, y un sargento del Ejército de Tierra, que es Frederick Mack, que viene totalmente alcoholizado, porque no ha estado matando japoneses, como dice en toda la jungla, y vuelve al banco en el que tiene que dar préstamos, y el director del banco le dice, no des muchos préstamos porque no sé qué, y cuando va entrevistando a los que piden créditos para salir adelante porque vuelven de la guerra, dice, ¿usted qué ha hecho? Dice, yo matar japoneses, y le da créditos, y el banco le dice, oye, está dando créditos, y dice, es que esta gente se ha partido la cara, porque tuvieron un verdadero problema los americanos para absorber hasta esos 10 millones de combatientes que habían llegado a poner en pie de guerra. Los mejores años de nuestra vida nos habla, aparte de ese sargento de infantería, nos habla de que la guerra hay que ganarla después, al volver a casa. Por eso, cuando alguien me dice, no, es que en España, digo, es que hay muchas guerras que han concluido hace muchos años en España, la de África, la de Marruecos, la de Arbil, pero no se han ganado después, no se han comentado, no se han analizado, no se ha
cicatrizado las heridas, en muchos casos. Más allá de las lágrimas, la figura del sargento James Whitmore, que instruye a un grupo de infantes de marina que son de transmisiones, creo que es la única película que habla de las transmisiones. Battle Cry, grito de batalla. Platoon, ya hemos hablado de los dos sargentos, Barnes y Elias, la guerra de Vietnam, el sargento bueno, el sargento malo, ya nos empiezan a contar que hay uno que tiene buenas formas o que tiene malas formas y que compiten en una guerra que no entienden, y todo lo cuenta Martin Sheen desde los ojos de la mácula de un chaval universitario que se ha ido voluntario y se encuentra pues con un ganado de gente, que aquello no es normal. Regreso del infierno, pues ahí nos hablan del sargento más condecorado del ejército norteamericano, que era un chico bajito, se llamaba Audie Murphy, que combatió y tuvo un montón de heridas. Y bueno, para que apuntemos aquí en España, que somos muy críticos con los de fuera, pero con los de dentro no. Este muchacho, Audie Murphy, no fue admitido en la Armada ni en las unidades paracaidistas por su estatura, que no era muy alto, pero luego combatió en una unidad de infantería y fue condecorado en multitud de ocasiones, y fue el soldado más condecorado de los Estados Unidos. Con eso, alguien pensó que lo suyo es que fuese a la Academia de Oficiales, ¿verdad?, de West Point. Claro que fue y no lo admitieron. A ver si aquí pasó igual cuando acabó la guerra civil con esos que eran laureados, que los admitieron aunque no supiesen hacer la O con un canuto. ¿Por qué? Porque eran laureados. Los americanos no. Porque no pasó las pruebas físicas. Tenía tanta metralla que físicamente no estaba bien. Con lo cual dijeron, este no puede ser. ¿Qué pasó? Pues que la sociedad americana dijo, bueno, pues tú vas a venir a Hollywood y vas a hacer películas. Audie Murphy, que hace muchas del oeste, ¿no? Pues bajito. Y luego el presidente Ronald Reagan puso el día de Audie Murphy, un día en no sé qué estado de Estados Unidos, hay un día que es festividad por el día de Audie Murphy, el soldado norteamericano más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Pero repito, que en West Point le dijeron, no dan las condiciones, no bajamos el listón porque tengas muchas medallas. Ojo, eso hay que anotarlo y aplicarlo, que aquí nos ha aplicado por lo menos hasta los años 80. Yo recuerdo que había gente que entraba por plazas llamadas de gracia. Regreso al infierno, sin novedad en el frente. Aquí se habla de la figura del sargento en las tres versiones que están comentadas. La figura del sargento y cómo va cogiendo a esos hombres y los va endureciendo. Finalmente, pues como acaba esa novela de Eric Maria Remarque, que no era pacifista, era un hombre que contaba lo que le pasó. Y yo quiero finalizar con una que creo que también he comentado aquí, que es Uno Rojo, División de Choque, la insignia de la primera división de infantería norteamericana. Bien, he citado 19 películas o 18, hay más seguramente, pero la figura del sargento tenemos que tener claro que no es ni el malo de la película, ni el bueno, pero sí es el escalón de mando que impacta directamente, que conecta directamente con el soldado. El suboficial en el cine, el sargento en el cine, los emblemas son muy parecidos. Es un empleo que suele estar bien traducido, porque es muy fácil sargento, pero no así como el de mayor, que es comandante. Que disfrutéis y que, bueno, no es tan malo el sargento porque tiene la obligación de endurecer y de preparar a la gente. Muchas gracias.